Teología sistemática, y es la primera conferencia que doy cuando llegan los alumnos a mi clase. El primer material que vemos, ¿verdad? A lo mejor ustedes ya están un poquito cansados de tener clases toda la mañana, pero espero que esto les sea suficientemente llamativo, interesante, y que puedan disfrutar también esta materia, esta introducción, y les den ganas de adentrarse más, de aprender un poco más, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha tomado alguna vez, ha estudiado alguna vez lo que es la teología? ¿Ha leído o le han enseñado en su iglesia? ¿O tiene una idea personal de lo que es la teología? ¿Me van a decir eso con qué se come? Sí. El estudio de Dios. Bueno, la palabra etimológicamente hablando, pues así la podríamos definir, así la podríamos entender, el estudio de Dios, ¿verdad? Y esta palabra se origina en el idioma griego. Sin embargo, ya el entendimiento de lo que es la teología como disciplina, pues ha tenido diferentes desarrollos a través de la historia. Y especialmente nosotros todavía hemos heredado una idea de que la teología es algo así como para unos cuantos elegidos, para unos cuantos cerebritos, para gente que está nada más todo el tiempo metido en los libros, estudiando y especializándose en algún seminario o en el caso de los católicos en algún convento. Y pensamos que los teólogos son nada más aquellas personas que estudian tanto y que se preparan tanto que pueden prepararnos libros, escribir libros, y son los teólogos los que escriben esos libros que nosotros leemos posteriormente, ¿verdad? Ese es el concepto que habitualmente tenemos de teología. Pues hay una persona o hay personas especializadas o cuya profesión o cuya carrera es ser teólogos. Sin embargo, yo les quiero presentar en esta tarde la idea de que en realidad, desde el punto de vista cristiano, todos los creyentes somos teólogos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo el que os demande razón. Nosotros siempre en nuestra vida diaria vamos a encontrar personas que nos van a preguntar acerca de nuestra fe, por qué creemos lo que creemos y cómo es que hemos llegado a esas conclusiones. Cuando yo llegué al seminario, que por cierto no sabía a qué me había traído el Señor, como nada más tenemos dos vocablos, ¿verdad? Pastor y misionera. Yo decía, pues yo misionera no quiero ser, irme, como dijo la hermana Raquel en la mañana, irme a África. Yo, no cuenten conmigo, entonces ¿a qué me llamas, Señor? Pero bueno, obedientemente aquí estaba. Pero fíjese que otra de las cosas, yo había estudiado una carrera técnica, entonces la historia, las ciencias sociales jamás me atrajeron. Pero tuve un maestro de historia del cristianismo, de historia cristiana, que había sido actor, ¿verdad? Y el hermano prácticamente nos actuaba los personajes de la historia. Ahora yo enseño historia, no creo que los actúe tan bien como él, pero me fascinó por esta razón, porque él nos enseñó que la historia del cristianismo se estudia no para sabernos personajes de memoria o fechas o lugares, sino para encontrarle razón a lo que creemos, razón de por qué somos lo que somos, por qué creemos lo que creemos. Y a raíz de allí me fui enfocando al estudio de la historia y la teología, que son las materias del área que enseño aquí en el seminario, todas las materias de historia, las materias de identidad bautista, las materias de teología sistemática y otras derivadas como eclesiología. Pero son tan importantes, teología histórica, cómo se fue desarrollando la doctrina a través de los siglos.
Y esto es tan importante porque la gente nos demanda razón. Nos dice, a ver, ¿por qué crees eso que me estás diciendo? ¿De dónde surgieron esas ideas? ¿Quién fue la primera persona que las sacó? ¿Verdad? Y entonces ahí tenemos nosotros que trazar y hacer un equilibrio entre lo que nos enseña la palabra y luego ver cómo se ha ido desarrollando esa enseñanza a través de la historia. Entonces la teología sistemática ha tenido diferentes enfoques y la primera diapositiva que les quiero mostrar es que nuestra época inmediatamente anterior, la época que está antecediéndonos, se manejaba una teología de tipo dogmático, a tal grado que así se le llamaba en algunos círculos de profesionales teólogos, como los católicos, decían, voy a la clase de dogmática. En vez de decir que iban a la clase de teología sistemática, decían, voy a la clase de dogmática. Pero no es que así se llamara la materia se llama, la materia de estudios es teología, pero la forma de estudiarla era de manera dogmática. ¿Y qué idea les da a ustedes esto de un dogma o de dogmas? Sí. Pues sí, pero ahí nos quedamos igual. Bueno, una cosa sin razón de ser. Muy bien. ¿Qué otra idea? Un dogma. Algo impuesto. Muy bien, es otra idea. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza cuando dicen es algo dogmático o que alguien es dogmático? Es un marco ya definido. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? Dogma. A ver, aquí tiene un punto interesante nuestro hermano, ¿cómo te llamas? Héctor. Interesante. Por un lado está la idea de que es algo impuesto, está la idea que está ya algo definido, pero lo otro es como que algo que no tiene razón. Bueno, va muy relacionado con lo impuesto, ¿verdad? Puede ser que sí tenga razones, pero la manera de decirlo no te da lugar a que lo puedas discutir. Lo tienes que aceptar porque así ya está establecido, es un marco establecido. Entonces, durante varios siglos, desde lo heredado en la Edad Media, se pensaba en que se tenía un concepto de Dios y un estudio de Dios de una manera delimitada. Entonces se llegó a ver a Dios de una manera dogmática, ¿verdad? Se dice que esto dura pues casi toda la Edad Moderna también. Entonces es una edad donde la humanidad en general se sentía muy segura, ¿verdad? Con mucho centralismo en el ser humano, muy humanista, se sentían muy capaces con su raciocinio de resolver todo. Fue cuando la época de los grandes descubrimientos científicos, ¿sí? Y entonces se desarrolla la teología con ese estilo, como con leyes. Entonces diciendo, si yo sigo estas leyes voy a llegar a la conclusión segura de las conclusiones, las verdades teológicas, ¿sí? Como queriéndolo aplicar la teología a la ciencia, a cualquier otra ciencia. ¿Sí me explico? Entonces llega a manejarse de una manera dogmática, de una manera que no admite cuestionamientos, no admite dudas, no admite que usted ponga su propia manera de pensar a la hora de elaborar el pensamiento teológico. A eso se le conoce como una teología dogmática. Ya más acercándonos a nuestra época, desde el siglo pasado se ha empezado a ver la necesidad de que la teología en realidad no funciona así, aunque así se veía, no funcionaba así, no llenaba ese requisito, sino que cada persona la iba aplicando de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su necesidad. Y ya en el siglo XX se abre esta situación a que así debería de hacerse siempre. La reflexión teológica debe ser de acuerdo a las circunstancias de cada persona, al trasfondo que cada persona tiene y entonces lograr cada vez más un mejor entendimiento de Dios, ¿sí? No traer verdades que formularon en la Edad Media e imponerlas a la gente del siglo XX,
porque la gente del siglo XX ya no piensa de la misma manera que se pensaba en aquella época. Ahora voy a ir aclarando esto porque me van a decir, entonces ¿está cambiando la teología? Ok, muy bien. ¿Qué dijimos que era la teología? El estudio de Dios, ¿sí? Nuestra comprensión de Dios. Entonces, si entendemos que eso es la teología y no lo igualamos a dogmática, porque si fuera dogma, esto es lo que tienes que creer, son verdades que no puedes mover. Entonces, si dejamos de pensar en términos dogmáticos, entonces no estamos hablando de verdades. La teología no es la verdad. La verdad es Dios. La verdad es las enseñanzas bíblicas, pero la teología, y vamos a encontrar que puede haber muchas, pueden variar. Entonces eso es lo que significa con teología contextualizada, o sea, de acuerdo al contexto de cada persona. Y entonces se tiene que usar un método distinto, ya no aquel dogma que se impone en las personas. Se tiene que usar un método que sea más reflexivo, un método que nos ayude a tomar en consideración la palabra, que es lo que no cambia, que es lo objetivo, que aquí lo tenemos, que nadie puede venir y decirnos agrégale esto o quítale el otro. Esto es lo que ya está dado por Dios. Verá, lo que nuestro hermano dice, no cambia, la teología no cambia. No, a ver, eso no es la teología. La Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios no cambia, pero sí cambia mi entendimiento de esa revelación. Porque como no soy perfecta, ni perfecto, y porque soy finito, no entiendo todo de una sola vez. De hecho, ustedes y yo sabemos que cada vez que leemos un pasaje, el mismo pasaje, cada vez entendemos algo nuevo, ¿verdad? O algo diferente que no lo habíamos precisado en otros momentos porque no estamos viviendo las mismas circunstancias, ¿verdad? Entonces, aumentamos o tenemos un conocimiento distinto, no que la verdad haya cambiado, pero a mí sí como que me cae el 20 o como que se me descorre una cortina cada vez, y lo ideal sería cada vez más, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros aquí un resumen. Lo absoluto es una persona, es Dios, la persona de Dios. Eso es lo absoluto, o sea, Dios no cambia. Es inmutable, es perfecto, pero ni ustedes ni yo lo podemos decir que lo comprendemos al 100%, ¿de acuerdo? Ni tampoco podemos decir que en la Biblia tenemos también toda la descripción de Dios, porque sería imposible, aunque venga de Dios, que Él pudiera haber dado una revelación que fuera captada por la finitud del ser humano y que la pudiera poner en un solo libro. Él es mucho más, es superior, es infinitamente superior a su propio libro, a su propia revelación escrita. ¿Sí está claro? Porque a veces nosotros también medio caemos en la bibliolatría. Y no toque nada de la Biblia porque casi es Dios, ¿no? O sea, adoramos al Dios de la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia no es Dios, ni Dios está todo incluido, todo lo que es Dios está todo revelado allí. Está revelado todo lo que necesitamos saber para relacionarnos con Él, pero no está revelado todo. Hay muchísimo más que algún día, cuando estemos con Él, pues si a Él le place, nos dará a conocer. Hay mucha gente que dice, cuando yo llegue al cielo le voy a hacer preguntas a Pablo y le voy a hacer preguntas a Pedro y me voy a sentar a los pies de Jesús y le voy a preguntar. Yo creo que si llegamos al cielo, ¿verdad? Si somos hijos de Dios y vamos allá, ya se nos va a olvidar andar preguntando, de ver la gloria del Señor en su plenitud, ¿verdad? ¿Qué vamos a andar preguntando ni qué 8 cuartos? ¿Por qué? Porque ahorita tenemos todas esas
dudas, esas inquietudes y queremos conocer muchas cosas, pero cuando estemos en la presencia del Señor nada más va a valer la pena, ¿sí? El caso es que entonces el absoluto es Dios mismo. Lo relativo es lo que yo entiendo de ese Dios absoluto, lo que yo entiendo de la revelación divina, la revelación que ya Dios ha dejado en su palabra. Y como seres humanos siempre estaremos en proceso de cambio, en proceso de mejorar nuestro entendimiento. Busquen lo que dice allí este pasaje de 1 Corintios 13, un pasaje muy conocido, versículos del 9 al 12. Y dice, porque en parte conocemos, si lo tienen, lean conmigo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Muy bien, la Biblia nos lo dice, ¿verdad? Entonces, esa idea de que la teología es inmutable, es algo que no cambia, es la verdad absoluta de Dios, pues es un mito. Quiero que sepan que cuando vengan al seminario no se les va a dar aquí todo el conocimiento, ya van a saber al revés y al derecho sobre Dios. No, es apenas se nos dan algunas herramientas para conocer de Dios permanentemente, ¿verdad? Y conocerle a Él, que eso es lo que el enfoque que quiero presentarles a ustedes de lo que es la teología. Muy bien, seguimos entonces con la metodología. Entonces adoptamos un método nuevo, ya no la dogmática de que vengan al seminario de aquí, se tienen que aprender este credo o se tienen que aprender estas doctrinas de memoria y sus bases bíblicas y ya están listos para ir a enseñar a las iglesias. No, la metodología aquí en esta materia, tal como la vemos actualmente, es un método nuevo pero que no distorsione la revelación bíblica, ¿sí? Entonces, por un lado, adoptamos la idea básica de la teoría de los sistemas sociales, en donde dice que un sistema sirve para investigar y describir la realidad, pero no para determinarla o definirla. Esta es una teoría de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir? Que nos da instrumentos para describir la realidad. Son herramientas para describir la realidad. Entonces veamos o imaginemos la teología como un método para describir la realidad que es Dios, que ya dijimos que esa es la única realidad absoluta. Y el otro, digamos, la segunda parte del método es basado en un cambio de paradigma que implica, dice que no es un cambio en las verdades. Esta teoría la sacó Tomás S. Kuhn, aplicado a las ciencias físicas. Y él decía que los cambios, o más bien los nuevos descubrimientos científicos, no son realmente descubrimientos, aunque parezca paradójico, ¿verdad? Él dice que más bien tuvo que haber un cambio de lentes para ver el mundo. Ya, por ejemplo, el oxígeno ya estaba allí, siempre había estado, ¿no? Pero hubo una fecha en que un científico lo descubrió. ¿Por qué? Porque antes no lo habían descubierto. Pues porque no tenían las herramientas, los lentes y toda la manera de ver el mundo para decir, ay, ahí está eso, ¿qué será? Y le pusieron oxígeno. Pero él dice, la realidad siempre ha estado. Lo que tenemos que cambiar es a veces nuestros paradigmas, nuestros modelos, nuestros lentes, para poder ver esa realidad que ya estaba desde antes. Entonces, juntando estas dos ideas, tendremos una nueva manera de hacer teología. ¿Seguimos? Entonces, vean ustedes cómo se aplicaría aquí este ejemplo. Sería, Dios no deja de ser omnipotente, me siento más cómoda así porque puedo mover.
Dios no deja de ser omnipotente, sino deja de ser entendido con ese término. Ese término omni, pues muchos nos dicen los ovnis de dónde vienen. O sea, no es algo conocido, pero lo seguimos usando en la iglesia. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y la gente no cristiana se nos queda viendo y dice, ¿y eso qué es? No es un término que usamos, lo usaban los griegos. Bueno, allá está bien, pero hay que traducirlo a la actualidad. Entonces, al no usar, vamos a suponer, dejamos de caer, hacemos que se caiga en desuso de la palabra omni o de la partícula omni y explicamos la verdad. ¿Por eso Dios deja de ser omnipotente? No, o sea, pero lo vamos a decir de otra manera, vamos a decir es todopoderoso. O sea, usamos el español en vez del griego, por decir, ¿sí? Eso es un ejemplo muy sencillo, pero la idea es que si seguimos diciendo categorías que pueden ser técnicas de la dogmática, de la manera de pensar de antes, entonces quedamos como con un Dios muy teórico, muy técnico y como lejos de la gente. Pero si empezamos a hacer teología de una manera contextualizada, que la gente lo puede entender, las mismas verdades, pero traducidas a la manera de pensar de hoy, entonces las personas y nosotros mismos vamos a entender a un Dios más cercano a nosotros. Esa sería la idea. Adelante. Muy bien. Entonces aquí tenemos una gráfica tentativa. Toda gráfica se queda corta para, obviamente, describir quién es Dios. Pero esta gráfica intenta hacernos pensar la dinámica que se da dentro del Dios Trino. ¿Verdad? Al fondo se ve Dios Padre, luego tenemos Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí abajo tenemos a los seres humanos. Muy bien. Dios Padre, si se fijan, quedó a propósito. Bueno, no lo hice así, no porque quisiera, sino no soy muy experta en las cosas de estos, sí, de los gráficos y todo eso, pero quedó bien, ¿verdad? Porque a Dios Padre realmente no lo hemos visto, no tenemos un contacto personal con Él, lo hemos tenido, lo hemos conocido a través de Cristo, ¿cierto? Por eso Él vino, se encarnó y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero la persona del Padre no ha venido y se nos ha presentado a nosotros. ¿Sí está claro? Ahora, también el Espíritu Santo es el que está más en relación con nosotros en la actualidad. El Hijo ya vino, ya hizo la obra, se regresa hasta la diestra del Padre, pero deja al Espíritu Santo para que su iglesia, su pueblo, seamos morada de Él y tengamos un contacto diario, permanente, con la persona del Espíritu Santo de este Dios Trino. Entonces, sin embargo, hay detalles más teológicos, unos detalles teológicos más que esta gráfica también nos ayuda a entender. Por ejemplo, nos ayuda a describir o a entender la descripción llamada Trinidad. En la Biblia sabemos que no aparece la palabra Trinidad. Sin embargo, la gráfica nos ayuda a darnos una idea cómo puede ser este Dios que es uno, pero a la vez tiene tres personas, no personalidades, tres personas, no manifestaciones. Esa fue una de las primeras herejías que hubo, ¿verdad? O sea que un día es el Padre, otro día es el Hijo y otro día es el Espíritu Santo. No, o sea, es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es tampoco modos de actuar. Un día, una época fue el Creador, otra época fue el Redentor y ahora es el Consolador. No. Actualmente el Espíritu Santo es el Consolador, pero el Hijo sigue siendo el Redentor y sigue existiendo simultáneamente. Y simultáneamente existe el Padre, quien creó, pero dice Colosenses que también el Hijo estaba allí creando y que también el Espíritu Santo. Entonces, no se vale separar ninguna de las tres personas.
Vean cómo la gráfica nos ayuda a tener todo integrado, es un solo Dios. Pero además también nos enseña otra cosa, nos enseña humildad, ¿verdad? Porque precisamente lo que estábamos hablando acerca del entendimiento teológico nos hace ver que los humanos no podemos alcanzar a comprender todo de Dios, ¿sí? Y quizá debí de haber dejado la esferita de los seres humanos más abajo y tener apenas una uñita de contacto con la divinidad, porque es mínimo lo que nosotros podemos aspirar a conocer de Dios, ¿de acuerdo? Pero bueno, se intenta expresar de una manera gráfica. Y la otra verdad teológica que nos enseña este diagrama es que los seres humanos fuimos creados de tal manera que compartimos la imagen y semejanza de Dios. Por eso podemos relacionarnos con Él, por eso podemos entender su revelación, porque Él puso en nosotros las capacidades necesarias para estar en relación con Él. Entonces, un diagrama sencillo, pero que nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la idea, pues, seguimos adelante. Ya eso es el resumen que les acabo de dar, lo que enseña el diagrama. Entonces seguimos. En la teología, la verdad de Dios siempre es absoluta, ¿verdad? Lo que decía nuestro hermano Eric. O sea, Dios no cambia, ni las verdades de Dios cambian. Pero sería demasiada arrogancia de cualquiera de nosotros decir yo entiendo todo de Dios. O mi entendimiento de Dios es el que está perfecto, o es el único válido. ¿Se fija? O sea, allí tenemos que diferenciar entre lo que es Dios verdaderamente y lo que yo entiendo de Dios, que me quedo muy corta para entender una divinidad tan majestuosa, eterna, ilimitada, perfecta, etc. ¿De acuerdo? Y luego dice, nuestros entendimientos son los limitados, son los relativos. Así como la revelación de la Biblia fue progresiva, así la iluminación también es progresiva. Yo voy entendiendo más cada vez. Ahora ustedes me van a decir, bueno, eso es muy peligroso, hermana, porque entonces cada quien va a creer lo que se le parezca. ¿Dónde está digamos, el control o los límites? Hay dos, ¿sí? Claro, bueno, aparte de la Biblia, que es lo objetivo, ahí comparamos contra la Biblia, pero todos me van a decir, no, pues en la Biblia yo encuentro este entendimiento, y el otro va a decir, no, pero yo entiendo distinto, ¿verdad? Entonces allí hay un poquito de riesgo. Claro, la Biblia tiene que ser interpretada, ¿verdad? Hay reglas de interpretación para interpretarla no como yo quiera, sino a la luz de la misma Biblia. Entonces eso protege un poco, pero hay dos protecciones más. ¿Cuáles creen que sean? Para que no nos disparemos y cada quien, ¿verdad?, crea lo que le parezca. ¿La doctrina en qué forma? Exacto, no es la doctrina, es la iglesia, ¿sí? La iglesia, o sea, los demás hermanos a los que pertenezco, al grupo, a la denominación, a la iglesia local, me ayudan. Por eso no me puedo yo disparar y salir con herejías. ¿Por qué? Porque los demás hermanos me dicen, oye, pero, a ver, bájale, ¿verdad? ¿De cuál fumaste? No, eso no ha sido así. Y también nos ayuda, vamos a ver ahorita en un momento más las fuentes de la teología, la tradición, lo que otros han llegado a concluir de cada pasaje, ¿sí? Entonces no me salgo yo con lo que a mí se me ocurra, con lo que yo entienda, de manera como llanero solitario, lo que a mí se me ocurra, no, sino que tiene que ser en el contexto de la iglesia. Pero además la iglesia, pues seguimos siendo falibles, seguimos siendo humanos. Entonces, ¿cuál es el elemento que nos va a ayudar a corregir cuando nos desviamos? Sí, la oración, ¿a quién le oras? ¿Sí? Dios. La guía del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue dejado en nosotros y con nosotros, dice, para guiarnos
a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras. Si tenemos esa convicción, y por eso oramos, porque tenemos la convicción de que tenemos ese acceso libre a Dios y que el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones ante el Padre. En fin, hay una relación permanente con el Señor gracias al Espíritu Santo, entonces Él nos va a guiar, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar, nos sujetemos a la obra del Espíritu Santo. Entonces, sí hay maneras de decir, esta es una interpretación mejor que otra. ¿Sí? Si una persona quiere someter a prueba sus conclusiones, entonces será una persona que humildemente va a preguntarles a sus hermanos, oigan, ¿qué opinan de esta conclusión a la que llegué? No, pues todos estamos en Babilonia, no le entendemos, vamos a ponernos a orar, a pedirle que el Señor nos guíe. ¿Sí me explicó? Sí, porque a veces ninguno va a sabernos explicar, a veces ni los pastores, ¿verdad? No, los estudiosos de la Biblia no nos la sabemos de todas, todos tenemos que depender de la guía del Espíritu Santo para, especialmente pasajes difíciles, ¿no? Hay cosas en las que ya se puede decir que son básicas y todos los cristianos, especialmente de una denominación, coincidimos, pero hay cosas que todavía no entendemos de la Biblia. Entonces nos apoyamos unos a otros y le pedimos dirección al Espíritu. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? Sí, hermana. Un ejemplo. Bueno, puede ser una práctica en la iglesia, ¿verdad? Por decir, se me ocurre que algo que está ocurriendo mucho es la manera, qué tipo de adoración se usa en la iglesia, ¿sí? Y hay muchas opiniones. Bueno, esos son opiniones, pero la doctrina hay que buscarla, ¿verdad?, entre todos y decir, a ver, ¿la adoración es para darle gusto a la gente que asiste o es para ofrecerle a Dios? Entonces, el criterio que debe normarnos es el espectador es Dios, no la gente, ni mucho menos los inconversos. Ahora resulta que hay iglesias que cambian su estilo de culto para llamar la atención de los inconversos. O sea, hacen la adoración al gusto de los inconversos. Eso, o sea, a ver, hello, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí me explicó? Y no estoy hablando de usar instrumentos diferentes o estilos de música, estoy hablando de filosofía, de manera de pensar, de teología. ¿Qué nos norma? ¿Sí? Entonces, si la adoración en principio es un acto para encontrarnos con Dios, para rendirnos a Él, es entre el creyente y Dios. Eso es la adoración. ¿Puede haber esfuerzos evangelísticos, campañas evangelísticas, desayunos evangelísticos, conciertos evangelísticos? Sí, esa es otra cosa, pero no me lo revuelvan. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Como dicen los, ¿cómo se dice? Bueno, los que son muy elocuentes al hablar. Bueno, entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces yo voy a la Biblia, ¿qué me dice la Biblia? Y entonces lo discuto con mis hermanos, pedimos la dirección del Señor al tomar la decisión y como iglesia tomamos las mejores decisiones. Se me ocurrió ahorita eso que es muy común, ¿verdad? Pero así hay muchos asuntos, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra participación o comentario? Las diferentes doctrinas que hay, testigos de Jehová, evangélicos, ¿por qué, cómo, no sé si me explique, hacer que ellos creen que tienen la verdad, creen que están interpretando de una manera correcta la Biblia, pues, y cómo, por ejemplo, de una persona nueva que no conoce a Cristo, cómo sabe, bueno, los bautistas dicen esto, los pentecostales dicen esto, los testigos de Jehová dicen esto, ¿cómo puedo decir cuál es la verdad? Si ellos dicen, bueno, mi interpretación, yo lo interpreto de esta manera y yo creo que el Espíritu Santo me redarguye por ir de esta manera y me estoy guiando por la
es precisamente lo que decía. Tenemos que lograr una interpretación que tenga todos los criterios cumplidos. Si cumples uno de los criterios, pero no los otros, entonces hay más peligro de que sea una interpretación equivocada, ¿sí? Ahora, evidentemente, una persona que llega a nuestras iglesias, pues sí, a lo mejor viene con la comparación de otros grupos, y creo que sí debemos ser responsables de enseñarles, decir, bueno, y con respeto, ¿verdad? Es decir, otros grupos sabemos que enseñan esto y esto. Aquí, en esta congregación, en esta denominación, creemos así y así y así, hemos llegado a estas conclusiones, y decirles los porqués, ¿verdad? No como dogmático. Aquí se cree así, si quieres, y si no también. No, o sea, aquí hemos llegado a estas conclusiones por esto, y las bases bíblicas así y así, ¿verdad? Pero darles la oportunidad de que ellos decidan por sí mismos, como el mismo apóstol Pablo lo hacía, ¿verdad? Él dice que predicaba por horas y los de Berea estaban ahí comprobando con la misma Biblia a ver si era cierto lo que él estaba enseñándoles. Y estaba enseñándoles cosas radicales para la época, ¿verdad? Le estaba enseñando la resurrección. Para esa época no lo podían, era algo muy difícil o imposible de creer, de aceptar. Entonces, así nosotros también a los nuevos creyentes hay que enseñarles, decir, qué creemos y por qué lo creemos. Sí, es muy importante. Sí, nos vamos ahí con nos comemos el error junto con las verdades. Entonces es muy difícil. La misma Biblia nos enseña, ¿verdad? Dice el trigo y la cizaña. Entonces, aún en las iglesias hay creyentes y falsos creyentes. Y a veces, y el Señor hasta dijo, no los quiten. Hasta el final se va a ver los frutos. Entonces, es difícil porque tendremos que convivir con estos errores. Pero, ¿cuál es la solución o cuál es la medicina? ¿Verdad? Escudriñar las Escrituras, ¿verdad? No alejarme de la comunión de mis hermanos, porque ellos también tienen al Espíritu Santo y me pueden ser de apoyo y de ayuda para entender las Escrituras, y no dejar de tener la comunión cercana con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso les decía, son 3 elementos que deben de estar bien afianzados en nuestra vida. Sean pastores, sean ministros de cualquier área, directores, maestros de escuela dominical, o seamos simples miembros de la iglesia, estos 3 elementos son fundamentales. Bien, seguimos y entonces vemos que nuestro objetivo al estudiar teología dice, no saber de Dios. La dogmática y muchos estilos de hacer teología se pensaba, como la definición que nos dio Héctor, aquí dice saber de Dios, estudio de Dios. No, el enfoque que yo les quiero dar y les doy a mis alumnos aquí es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Y si llegas a saber quién es Dios, entonces te rindes a Él y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces vemos eso en sistemática 1, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y en sistemática 2, ¿qué quiere Dios? Entonces vemos las doctrinas, les hice examen. No es cierto. Entonces, bueno, ¿quién es Dios? Vemos las doctrinas que tienen que ver con conocer la persona de Dios. Entonces vemos cómo conocemos a Dios por medio de la revelación. Si Dios no se hubiera revelado, no le conoceríamos, ¿cierto? Entonces, ordenamos las doctrinas en el orden en que vamos conociendo a Dios, no en el orden en que están en los libros, ¿sí? Entonces, ese es el plan de estudio de sistemática. Entonces, ¿quién es Dios? A la luz de lo que Él mismo dio a conocer, la Biblia. Y luego, ¿quién nos hace entender las Escrituras? El Espíritu Santo. Entonces no vemos Dios, Cristo, Espíritu Santo, hasta el último vemos la Biblia, sino vemos al revés, la Biblia, luego el Espíritu Santo
Y el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, nos convence de justicia y de juicio, nos enseña quién es Jesucristo. Nadie puede confesar a Cristo como Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Entonces, después de ver al Espíritu Santo, vemos que es lo lógico. ¿A quién nos hace ver el Espíritu Santo? A Cristo. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Al Padre. Entonces vean el orden de las doctrinas, y cuando ya tenemos el Espíritu, el Hijo y el Padre, ¿cuál será la siguiente doctrina? La Trinidad. ¿Quién es Dios? Entonces ya terminamos de ver ahorita en 5 minutos quién es Dios. Bueno, y entonces en el segundo bimestre nos hacemos la pregunta: si Dios es así, entonces ¿qué debo hacer yo? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y entonces ahí vemos cómo Dios creó todo el mundo, creó al ser humano, y cómo el ser humano cayó en pecado, y entonces nos separamos de él y tuvo que venir la salvación, la redención, el plan de redención, pero no nos salvó para estar en soledad, solitarios, sino nos creó para formar parte de un pueblo. Entonces, ¿cuál es la siguiente doctrina después de salvación? La de la iglesia, y luego pues Cristo va a volver y ya la iglesia va a ser llevada con él, como la segunda venida o la escatología. Y ya tienen ustedes todo lo que vemos en sistemática, ¿de acuerdo? Bueno, pero nada más para terminar aquí, entonces, el primer semestre o el primer bimestre vemos quién es Dios, tratamos de conocerle a Él. No se trata teología sistemática, al menos en mis clases, de conocer más acerca de Dios. Bueno, he encontrado que muchas personas critican el que se dé mucho énfasis en los estudios teológicos, pues el seminario se llama así. No sé por qué puedan quejarse, pero seminario teológico, bautista, mexicano. Entonces, si es teológico, pues se tiene que enseñar teología, ¿verdad? Pero hay mucha queja a veces de que no se entiende y se piensa que la teología es algo teórico, como les dije, algo seco, algo para hacerse en el escritorio. Pero visto de este punto de vista, la teología se convierte en lo más práctico que hay. Es en lo que vivimos ustedes y yo diariamente, en que conocemos a Dios cada día, cada vez más. ¿Quién es ese Dios? ¿Y qué quiere Él de mí? Entonces, no es cierto que es una disciplina teórica, ni seca, ni que no me sirve para mi ministerio. Es algo diario y es algo que significa que ustedes y yo y todos los miembros de la iglesia somos teólogos. Todos estamos haciendo teología todos los días. Ahora, si ustedes no estudian estas disciplinas y las herramientas que hay, pues vamos a estar haciendo teología, pues no voy a decir la expresión porque se ve muy feo, pero sin herramientas, ¿verdad? No con las manos, sino de otra forma, o sea, no las vamos a saber hacer, pues la vamos a estar haciendo. ¿Sí me explico? Sin tener herramientas. Entonces, bueno, ¿quién es Dios y qué quiere Dios? Seguimos. Entonces, las preguntas claves que nos hacemos es: ¿cómo quiere Dios que yo sea? Lo cual da lugar a la ética cristiana, y hay materias en el seminario que nos enseñan acerca de la ética. Y luego, ¿qué quiere Él que yo haga? Y de ahí se desprende todos los ministerios que ustedes y yo, el Señor nos ha llamado y que la iglesia realiza. El ministerio de adoración, el ministerio de enseñanza, de discipulado, de servicio, de misiones, etcétera. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Entonces, ¿será necesario reconstruir la teología? Otra vez la pregunta rara. Ahora sí, ya entendimos a qué nos estamos refiriendo con reconstruir la teología. No a formular verdades nuevas o novedosas, sino simplemente a contextualizarla y a expresar lo mismo que ya estaba desde antes, la misma realidad de Dios,
pero expresarla de maneras que sean significativas y relevantes para mi vida y para la vida de la gente con la que sirvo. ¿De acuerdo? ¿Seguimos entonces? Muy bien. Aquí nada más les menciono las presuposiciones de las cuales partimos. Sí tenemos que entender que hay cosas que damos por sentado los cristianos, como por ejemplo Dios existe, Dios es. No nos ponemos a discutir, ¿será que existe Dios o no? O sea, se supone que ya partimos de eso. Dios nos habla, ¿cómo nos habla? Pues ya nos habló por la Escritura y, como dice Hebreos, mayormente por el Hijo. Luego, lo que nos revela es verdad. No nos reveló todo, pero lo que nos reveló es verídico. Y luego lo que nos reveló es lo que el ser humano necesitaba para conocer a Dios. Y debemos enfrentarnos a esa revelación y tomar una decisión. Aquí está la revelación. ¿Qué haces con la revelación que te di? Con lo que me he dado a conocer. Y el ser humano tiene que responder. Y luego dice, este mundo ha caído, por lo que no es todo lo que Dios quiere que sea o lo que intentó que fuera en un principio. Por lo tanto, vivimos en una tensión, especialmente los cristianos, entre lo que es el mundo y lo que debería de ser. Seguimos, y entonces ven ustedes que a la hora de que usemos las fuentes para formular nuestra teología, ya con estas consideraciones que hemos visto, si decimos las Escrituras es la autoridad, pero tienen la autoridad porque es la palabra de Dios. Entonces, en realidad nuestra máxima autoridad es ¿quién? Es Dios mismo, es una persona, no es un libro, no son palabras, no es hojas y papel y tinta, ¿verdad? Sino es el Señor, ¿verdad? A través de las Escrituras, y luego consultamos lo que a través de los siglos otros cristianos han concluido, y luego sí tomamos en consideración nuestra experiencia. No negamos esto que los carismáticos lo ponen en primer lugar. Ellos dicen, sí, ya sé que la Biblia dice eso, pero mi experiencia es, o tuve un sueño, o tuve una visión, o sea, ponen su experiencia en la autoridad máxima. Nosotros decimos, no, la autoridad la tiene la Biblia. Y si yo tuve una experiencia y soñé y tuve no sé qué, pero la Biblia no lo autoriza o no lo aprueba, lo descarto, aún haya sido mucho mi experiencia, ¿sí? Y luego la cultura, lo que decían de contextualizar. Tenemos que tener una formulación de acuerdo a las circunstancias. Y final, me parece que es la última. Bueno, aquí está, resumido en unas cuantas palabras, el Dios Trino revelado en la Biblia, comunicado por la comunidad regenerada que somos la Iglesia, vivido en la experiencia cristiana, lo que ya les había explicado. Entonces, bueno, esto ya se lo voy a decir muy rápido, nada más para explicarles que en el seminario tenemos diferentes materias, además de esta, para estudiar la teología. Entonces, existe la teología bíblica. Hay materias que estudian teología del Antiguo Testamento, las verdades que hay reveladas en el Antiguo, las del Nuevo. La teología histórica, la teología que se creía en la Edad Medieval, que se crea por los reformadores. La teología actualizada, es cuando vemos el enfoque que estamos diciendo hoy. Y luego también hay niveles de teología, hay nivel popular, o sea, lo que todos tenemos, el nivel que todos tenemos. Pero hay una teología cultural, es cuando, por ejemplo, dicen la teología de los evangélicos latinoamericanos, ¿sí? O denominacionales, la teología bautista, la metodista, la pentecostés. Las formales, esta que nosotros estudiamos de sistemática entra dentro de las formales. No tiene nada de malo organizar los temas y estudiarlos formalmente. ¿Seguimos? Entonces, para concluir, así les quede una verdad a ustedes en su mente de lo que estudiamos en esta, o de lo que se manejó en esta sesión. Finalmente, si la teología es hablar de Dios, entonces es el estudio formal de las categorías clásicas de la doctrina cristiana, buscando las respuestas para la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Y qué quiere Él para el ser humano?
Entonces, aunque algunos le pongan objeción y digan es fría, es artificial, es cosa teórica, ¿verdad? No tiene nada que ver con mi ministerio, entonces enseguida vemos lo siguiente, que cuando enfocamos el estudio de la teología desde una perspectiva relacional, que así le llamo yo la teología relacional, así como nos relacionamos con Dios, ¿quién es Dios? Porque Él se reveló, nos muestra el Espíritu Santo quién es el Hijo nos muestra al Padre, así, es una teología relacional, como nos vamos relacionando con Él, significa estudiar el mismo material que ustedes van a encontrar en cualquier libro, aunque se llame dogmática, pero con nuevos lentes, con una nueva perspectiva, ¿verdad? Y en vez de pensar en la teología como un estudio técnico, de usar terminología sofisticada y luego ir a las iglesias y darnos las de muy sabiondos usando términos allí técnicos y de idiomas originales. No, en realidad la teología es una disciplina que nos debe ayudar a conocer mejor a Dios, ¿sí? Y entonces los estudios teológicos, aún aquí en este seminario y en todos los seminarios, no debería de ser para producir intelectuales y para que vayamos por la calle unos 10 centímetros arriba del suelo y creyéndonos que traemos una aureola de mayor santidad, ¿verdad? Que somos los iluminados. No, sino para conocer al Dios vivo. Esto es lo que nos hará teólogos de verdad. ¿Okay? Los que hablan de Dios y de su voluntad. Entonces, los que se quieran apuntar para Teología Sistemática 1 y 2 el próximo año, aquí los espero, ¿verdad? Y entonces estudiaremos esos temas que ya les mencioné. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho su atención y ahorita me parece que va a ser la hora de comida, entonces la mejor de todas, me quedó anunciarles la comida, ¿verdad? Eso es lo que los va a poner más contentos. ¿Algún anuncio de lo de las chicas aquí? ¿Al comedor? Entonces